Buenos días, mi nombre es Nicolás Salas Herrera, estudiante de Química con énfasis en Bioquímica, y les voy a presentar mi proyecto de grado, Cálculo de resonancias vibracionales a diferentes momentos angulares para moléculas de interés en cómputo cuántico. Mi tutor es el profesor Carlos Alberto Arango Mambuscay, doctor en Química. Entonces mi tabla de contenido consta de una justificación, marco teórico, objetivos e indicadores, metodología, resultados esperados, cronograma, presupuesto y agradecimientos. Primero, la justificación. Entonces, para entender mi proyecto, tenemos que entender, este proyecto consta de que recientemente ha incrementado mucho el interés en el campo de las moléculas superfrías y del enfriamiento de moléculas diatómicas, más concretamente. ¿Por qué? Porque resulta que las moléculas, cuando se enfrían a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, ¿cierto?, ocurre un fenómeno, y es que empiezan a presentar un comportamiento cuántico. Entonces, en un comportamiento cuántico, ¿qué quiere decir? Que algunas de sus propiedades se encuentran indeterminadas o están asociadas a funciones de probabilidad modeladas por una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger. Entonces, resulta que el estudio de estos sistemas fuertemente relacionados cuánticamente tiene cientos de aplicaciones en distintos campos científicos, ¿ok? Y para poder producir estas moléculas superfrías se hace uso de técnicas que se conocen como magnetoasociación y fotoasociación. ¿En qué consisten estas técnicas? Consisten en que gracias a que la teoría cuántica nos explica que los niveles de energías asociados a los enlaces están cuantizados, ¿cierto? Resulta que utilizando luz coherente, radiación que tenga la misma energía de los niveles a los que se va a interactuar, pues se pueden utilizar para mover moléculas o partículas individuales con luz coherente. Entonces, si logramos, por ejemplo, cuando se logra mover diferentes, con la energía y con la frecuencia correcta, utilizando pulsos láser, se puede frenar una molécula en el espacio. Frenar una molécula en el espacio corresponde a desacelerarla o a enfriarla, a quitarle energía cinética, ¿ya? Entonces, es muy importante, por ejemplo, y en lo que se basa mi proyecto, va a ser en calcular, ¿cierto?, los valores para que estas moléculas, ¿cierto?, para que estas moléculas diatómicas, eh, cuáles son los valores para optimizar los tipos de láseres que se van a utilizar para el enfriamiento y tratar de acoplar muchas más moléculas frías de las que se generan con las técnicas que se utilizan actualmente. ¿Okay? Entonces, para esto se planea o se intentará formular un software en una aplicación que se llama Wolfram Matemática. Okay. Entonces, vamos a continuar con el marco teórico, ¿cierto? Para entender, como ya los mencioné, como ya medio lo mencioné, resulta que en mecánica cuántica se utilizan algo que se llama la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Y es una ecuación diferencial que nos indica la densidad de probabilidad de encontrar una partícula en el espacio y en el tiempo, ¿ok? Y para describir sistemas físicos, pues es normal, utilizamos funciones de onda. La función de onda indica el desplazamiento de la onda en general. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la función de onda para el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Si los electrones alrededor del átomo de hidrógeno que se presentan alrededor del átomo de hidrógeno, ¿ok?, tienen un comportamiento ondulatorio, pues su función de onda asociada nos va a indicar en qué posición probablemente se va a encontrar el electrón en cierto espacio y tiempo, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta algo que se conoce la aproximación de Born-Oppenheimer, y es que cuando utilizamos la ecuación de Schrödinger, los cálculos crecen, la cantidad de cálculos que se tienen que hacer para diferentes sistemas crece exponencialmente cuando aumentamos el número de variables,
¿ya? Entonces, para facilitar de cierta manera la complejidad de estos cálculos al determinar funciones de onda moleculares, es común utilizar la aproximación de Born-Oppenheimer, ¿cierto? Y esta aproximación consiste en tratar las funciones de onda asociadas a los núcleos atómicos y a los electrones en una molécula como valores separables. Esto pues se puede gracias a la enorme diferencia entre el tamaño de los núcleos atómicos y de los electrones. Y en términos matemáticos, al separar estas variables y tomar la energía total como algo separable, pues el número de variables disminuye bastante, ¿cierto? Y pues funciona muy bien cuando se utiliza para el caso que lo vamos a aplicar. Vamos a hablar entonces de las moléculas diatómicas, ya que como les mencioné en este trabajo, vamos a considerar moléculas como rubidio potasio, cesio rubidio, cesio litio y entre otras, ¿cierto? Ya que poseen su momento dipolar que generan las interacciones de largo alcance que queremos estudiar más adelante, pero pues que este proyecto se va a centrar primero en generar los valores de las resonancias rotacionales, ¿cierto? Con un método matemático para las diferentes moléculas. Entonces, también mencionar la fotoasociación, que es una de las técnicas que se utilizan cuando, por ejemplo, un gas de átomos es irradiado con luz, como ya lo expliqué, de la frecuencia correcta. Dos átomos que colisionan pueden absorber un fotón y fotoasociarse para formar un enlace. Entonces, si se tienen los valores fijos de las resonancias para diferentes moléculas, se puede manipular esto con mucha precisión y crear moléculas fotoasociadas pues, para estudiar diferentes implicaciones cuánticas. Entonces, ahora vamos a hablar de pues, mi objetivo general, que es calcular para el año 2023 las funciones de onda de resonancias rotovibracionales o rovibracionales para moléculas de interés en cómputo cuántico. Mis objetivos específicos van a ser, primero, implementar un método de propagación del espacio de fases de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, esto para calcular las funciones de onda de resonancias rotacionales en moléculas diatómicas de interés en cómputo cuántico. Mis indicadores van a ser un software escrito en Wolfram Matemática ajustado a la propagación del espacio de fases para las moléculas que se piensan modelar. También las resonancias provibracionales para las moléculas conocidas que se obtengan con el software y una comparación contra el método de presentación de variables discretas de VR. 2. Encontrar de ser posible resonancias que tengan interés experimental para el diseño de dispositivos de cómputo cuántico. Sus indicadores serán el software ajustado a parámetros moleculares de interés y las resonancias rovibracionales para las moléculas diatómicas específicas. Y por último, generar un reporte de investigación donde se analizarán los resultados y se concluirá si hay o no estados cuánticos potencialmente útiles para el desarrollo de dispositivos de computación cuántica. Los indicadores van a ser diagramas de monodromía y fotoasociación, ¿cierto? Que nos van a permitir generar una tabla de datos para diferenciar, para ver si es mejor nuestra técnica que la de otras. Entonces, la metodología, aquí como ya lo expliqué, va a constar de primero la creación de un software usando la propagación del espacio de fases. Vamos a calcular estados rotacionales y vibracionales mediante cálculos matemáticos complejos, ¿cierto? Y el correcto funcionamiento del programa será verificado contra deber. En la segunda etapa, lo que se realizará es la ejecución de los cálculos y la obtención de resonancias para moléculas de interés en cómputo cuántico. Se realizará una profunda búsqueda bibliográfica para registrar valores de parámetros moleculares y pues, sus potenciales correspondientes. Si el método funciona, se ejecutarán los cálculos masivos, ¿cierto? Para las moléculas diatómicas que tenemos interés. Graficaremos luego en la tercera etapa para el reporte de investigación, diagramas de monodromía y fotoasociación, y se llevará a cabo el análisis de los resultados para concluir si la técnica generada por la propagación del espacio de fases es mejor funciona.
Los resultados esperados, entonces con este proyecto se espera producir un software escrito en lenguaje de programación sencillo de Wolfram Matemática. Se espera la ejecución de cálculos masivos y la obtención de valores discretos para las resonancias rotacionales y vibracionales de moléculas diatómicas. Y por último, se espera desarrollar un reporte de investigación donde se analizan los resultados obtenidos. Este es el cronograma. Primero, pues la aprobación por parte del comité ético, preparación, aprendizaje del lenguaje de programación, la creación del software y la evaluación contra DBR, ejecución de los cálculos masivos, el análisis de datos y el desarrollo de informes, que va a ser la parte más compleja. El presupuesto es el que pueden ver aquí, de mi tutor, los utilizados. Y por último, los agradecimientos a la universidad, a los profesores y en especial a la profesora Alejandra y Carlos Arango y a mi madre y a la abuela por su apoyo. Gracias.